buenas noches. Esto es Debate Abierto y aquí estamos como todas las noches de viernes una vez más para acompañarlos y para contarles lo que está pasando, para reflexionar respecto de lo que está pasando. Hubo también muchas novedades en este viernes, como todos los últimos viernes, ¿no? Bastante cargaditos de información y sobre todo todavía con los ecos de lo que ha sido la jornada de ayer. Así que los invito a que nos acompañen estas 2 horas porque va a valer la pena. Claro, me refería a este nuevo 24 de marzo y una jornada en el día de ayer que dejó mucha emotividad, ¿no? en muchos sectores. Yo me animaría a decir que por momentos nos olvidamos un poco de la grieta, ¿por qué no? Nos olvidamos un poco también de la interna del Frente de Todos, aunque por momentos estaban presentes y por supuesto las miradas puestas en cualquier señal que podía surgir desde allí, de esta gran movilización, de esta gran concentración, pero en una jornada que compartimos todos los argentinos o deberíamos compartir todos los argentinos, ¿no? Que tuvo que ver con eso, con muchos chicos en la plaza, con padres llevando a sus chicos muy chiquitos que seguramente más adelante, en los próximos años, recordarán que iban a esa Plaza de Mayo repleta con sus padres y seguramente tendrá un significado muy especial para ellos. Bueno, es lo que nos han pedido las madres y las abuelas, ¿no? Que nosotros, nuestra generación, dejemos a los que vienen ese legado y les contemos del trabajo tan intenso que han hecho. ¿Por qué les cuento y por qué hablo de esto? Porque sin embargo, y por eso elegimos nuestro hashtag en la noche de hoy, tenemos que cuidar la democracia. Y es, numeral, cuidar la democracia. Y tiene que ver con eso nuestro mensaje esta noche también, ¿no? Con el trabajo que todavía nos queda por hacer, porque por momentos da la sensación que una tarea de años, una lucha de años, porque eso es en realidad lo que fue, en contra de la dictadura y para encontrar a los hijos y a los nietos desaparecidos, la lucha de estas madres y abuelas, a veces parece poder ser discutida en pocos segundos, ¿no? Borrada de un plumazo, como se dice generalmente, como si en realidad no hubiera toda una historia de la República Argentina detrás y como si en realidad los argentinos no hubiéramos avanzado tanto, a diferencia, digo, de otros países latinoamericanos, ¿no? Que en realidad no tienen tan claro que no quieren volver o no han llegado a condenar, por ejemplo, ¿no? a sus dictadores, cosa que en la República Argentina, bueno, con errores y aciertos y más aciertos o más errores hemos logrado hacer y hemos logrado transmitir a las nuevas generaciones esto. Pero bueno, sí, cuidar la democracia, ese es nuestro hashtag y queremos que compartan su mirada con nosotros esta noche porque de eso vamos a estar hablando, de aquellos que en estas fechas parece más inoportuno que nunca, la verdad, ¿no? Porque por lo menos algunos podrían llamarse al respeto de todo lo que veníamos hablando, ¿no? De las víctimas de la dictadura, de la lucha de todas esas mujeres. Lo cierto es que de todos modos aprovechan esta fecha algunos con una omisión, un silencio que hace muchísimo ruido y que también vamos a analizar como el del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que solía o suele tuitear respecto de cualquier cosa rápidamente y sin embargo en este caso no hubo ni siquiera un tuit. No hubo ni siquiera un tuit. Y eso está cargado de muchísimo significado. Y eso es lo grave, el significado que no tomarse el tiempo, ¿no? para escribir 3 o 4 palabras tiene de alguien que fue mandatario, ¿no? expresidente de la Nación. Ha dicho muchas cosas, pero vamos a lo primero, a lo que ha dicho en el día de hoy. La misma persona que en su momento dijo, si son 30.000, no son 30.000, no sé, no importa, lo mismo da, ¿se acuerdan? Entre otras frases que tenemos para recordar. En 1983 dijo en el día de hoy, teníamos 6 o 7 puntos de pobreza y hoy vamos rumbo al 50. Uno puede levantar un libro de quejas contra la democracia. La verdad es que tenemos una deuda enorme con el sistema democrático o por el sistema democrático. El sentido es el mismo. Habla de un libro de quejas contra la democracia. Y la verdad es que alguno del otro lado puede estar pensando, bueno, sí, la democracia tiene muchísimo, podríamos hacer una lista de cuestiones para corregir. Lo que pasa es que decirlo en esta fecha, decirlo este día, al día siguiente, algunas horas después, sumado esto a una inexistente expresión, ni de apoyo a las personas que lucharon durante años, ¿sí? Para condenar esa dictadura, para condenar lo que nos pasó, pero tampoco explicando en un tuit lo que significa para los argentinos o debe significar este 24 de marzo. Sin una mirada sobre eso, resulta totalmente increíble. ¿Qué es lo que sucede? Cuando aprovecha estas horas para decir, bueno, pero la democracia, ese pero, puntos suspensivos y lo que sigue, significa que
hay mucho detrás para decir. Es gravísimo, es gravísimo. Se trata de alguna manera con ese pero de justificar, ¿no?, la no condena a los delitos de lesa humanidad, la no condena a la última dictadura militar. Es realmente muy complejo y me animo a decir también muy oscuro lo que viene detrás de ese pero, y cada vez que alguien utiliza ese pero tratando de minimizar lo que hizo la dictadura en la República Argentina, ¿no?, los crímenes atroces que cometieron. Y digo crímenes y me quedo corta porque hubo torturas, hubo aberraciones. Siempre pienso en los más jóvenes que tal vez no saben de todo lo que estamos hablando, ¿no?, que no han visto tantas películas y a los que hace falta que les contemos. Bueno, pero así como el expresidente de la Nación, en las últimas horas, escuchen sin tratando de no horrorizarse, porque la verdad a veces es muy complejo escuchar ciertas cosas. Esto decía también sobre el 24 de marzo José Luis Espert. La verdad que no sé qué festeja esta manga de chiflado que estaban a hacer ahí. La verdad que el 24 de marzo es una fecha, es un oprobio para los argentinos, es una fecha horrible. Golpe de Estado, masacre previa, masacre posterior a ella, la verdad horrible, horrible. Pero bueno, es la foto del kirchnerismo de siempre, completamente desconectado de la realidad. El 24 de marzo debería ser un día de luto. Bueno, voy siguiendo rapidito porque la verdad hay una catarata de expresiones de este tipo, todas igualmente graves. Patricia Bullrich, ¿qué es lo que dijo? Tuiteó y también habló. ¿Qué es lo que dice en Twitter? Como sociedad estamos construyendo y legando a nuestros jóvenes una memoria parcial. No dejemos manipular la historia con fines políticos. El dolor producido por enfrentamientos entre connacionales no debe tener un dueño. Bueno, y su opinión. Por supuesto que no debe tener un dueño. Yo me pregunto qué es lo que pasa con quienes declaran estas cosas, si pueden después ir a una movilización, acompañar a todos esos argentinos. Y no, probablemente no. ¿Por qué? Porque declaran esto. Nadie se adueña, pero sí es verdad que hay sectores de la política que son más cercanos a y que defienden y levantan la bandera de los derechos humanos, y hay otros que la pasan por el piso con este tipo de declaraciones. Esto es lo que sucede. Pero hay más de Patricia Bullrich. La escuchamos. Lo primero que me plantea los 24 de marzo es que alguna vez en la historia argentina tenemos que abrirnos más a la verdad. También es importante, de una vez por todas, trabajar la verdad, porque también hay otras víctimas, otros muertos que han desaparecido de la historia argentina. Sí. Y yo creo que es importante para poder hacia el futuro trabajar sin considerar que hay un solo lado, porque que hay siempre un enemigo. Es también importante entender a esas víctimas y tratar de entender que la justicia en una sociedad tiene que ser para todos. Estás hablando de las víctimas de la guerrilla, que no se habla de ellos. Y el primer tema es el intento de la partidización. Primero fue, vos lo describiste bien, pero fue la partidización de los derechos humanos, la apropiación de los derechos humanos. Bueno, ahí está otra vez, ¿no?, esto de la apropiación. Y yo me pregunto, ¿por qué no se acercaron ellos cuando fueran gobierno? O bueno, Patricia Bullrich tiene toda una carrera en política, ¿no? Podría haberse acercado a defender los derechos humanos, a condenar la dictadura, pero no lo han hecho. Pero claro, les molesta que otros sectores sí sean cercanos, ¿sí?, que sí levanten la bandera, que sí se acerquen con sus políticas y con los pasos que dan a la condena de esta dictadura, a la defensa de los derechos humanos y demás, con lo que sea, con lo que haga falta, ¿no? Bueno, ellos lo critican y bueno, tal vez por eso es que después no pueden estar presentes después de estas declaraciones en una movilización como la de ayer, ¿no? No hay mucho que preguntarse, no cae simpático, pero les molesta que otros sí estén cerca de esos sectores. Sectores, reitero, me refiero a las madres y a las abuelas, por ejemplo, a quienes Mauricio Macri en su momento no quería recibir. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no las quería recibir, lo dijo Estela de Carlotto miles de veces, bueno, hablando aquí con nosotros. Seguimos avanzando, ¿qué es lo que sucede? Después de estas declaraciones nos preguntamos cuánto efecto tienen en la vida real, ¿no? Y me gustaría también preguntárselo a mis compañeros, lo vamos a hacer en instantes. ¿Cuánto efecto tienen? Después, ¿cómo repercuten en la vida diaria, en la calle? ¿Cuánto impactan? O si la gente los escucha, pero, bueno, no compra ese condimento político que traen. Bueno, después suceden estas cosas. Los militantes pro
vandalizaron la estación de subte Rodolfo Walsh y fueron repudiados. Atención a lo que dice arriba, en este artículo de página 12. Responden a Patricia Bullrich. Este grupo no era un grupo de jóvenes que iba a ir por la madrugada y que decidió ir a vandalizar los carteles que recuerdan al escritor y periodista Rodolfo Walsh. No, es un grupo de seguidores de Patricia Bullrich. Hay imágenes, pero bueno, les termino de leer esto. En la estación que lleva su nombre fueron vandalizados por un grupo de militantes de una corriente interna del PRO identificados como jóvenes republicanos. El hecho fue repudiado como una conducta provocadora y negacionista propia de un grupo fascista. Bueno, vean las imágenes, una vez más, esto que tampoco uno termina de entender con qué tiene que ver, qué es lo que logran, cuál es el objetivo y qué es lo que piensan, ¿no? Me pregunto yo además. Bueno, esta noche también tenemos algunos invitados con los que vamos a tratar de llegar a esas respuestas, pero ¿qué es lo que pasa por sus cabezas cuando defienden una represión brutal con todo el aparato del Estado, con toda la fuerza, con todo el armamento del Estado y también con toda la crueldad, ¿no?, que trajo la dictadura en la República Argentina? Bueno, estas son las imágenes y algunos de ellos personas jóvenes. Por eso comenzábamos hablando de esto de cuidar la democracia, ¿no? Porque parece que es tarea de todos nosotros, todos y cada uno de los días, que no está ganado lo que hoy estamos viviendo y podemos, bueno, con una tímida sonrisa como en el día de ayer, digo, si vale el término, disfrutar, ¿no? Ver generaciones condenando lo que nos pasó. Bueno, evidentemente no, la lucha es diaria y es transmitiendo el mensaje a todos aquellos que vendrán. Pero bueno, esto fue lo que pasó y la verdad que es muy, pero muy triste. Dígame cómo seguimos porque no escuché. Ah, bueno, esto que pasó. Nelly Morales, probablemente ustedes no sepan quién es Nelly Morales. Esta mujer subió a Twitter, esta jefa comunal, subió a Twitter esto, Marité, nada más ni nada menos, así es, Semana de la Memoria, no son 30.000, otra vez esto, ¿no? Son 6.415, que además tampoco sé de dónde sacó el número de 6.000, de 6.415 exactamente. No fue genocidio, fue una guerra, no eran jóvenes idealistas, eran terroristas. Me pasaba a mí ayer en Twitter, me encontraba con la dificultad de subir en pocos caracteres una opinión que inmediatamente no fuera refutada, ¿no?, por todos aquellos que inmediatamente salen. Bueno, esto es lo que hizo una mujer que tiene un cargo, que es una jefa comunal, y que tira el número de 6.400 y no explica mucho más, ¿eh? No explica ni de dónde sacó ese número, ni por qué no son 30.000, ni siquiera se acerca a la importancia de lo simbólico de los 30.000 que, bueno, todos ustedes seguramente conocen y ya hemos hablado miles de veces desde este espacio. Ni siquiera se toma ese trabajo y esto es lo que sucede. Hay quienes, sus seguidores, los integrantes Juntos por el Cambio, seguidores de Sabrina Ahmechet, digo, por mencionar algunos de lo que en los últimos meses y en plena campaña han negado lo que sucedió en la última dictadura y han negado a los 30.000. Bueno, justo tenemos algo de Ahmechet, ustedes ahora la recordarán, pero que en pocos caracteres de pronto, bueno, suben algo que tiene tanto para discutir, ¿no? Tanto para empezar a debatir. ¿Qué decía Sabrina Ahmechet? Bueno, lo vemos. A esta altura tenemos que poder tener una discusión franca sobre el número de desaparecidos. Con esto yo estoy diciendo, el número de 30.000 es un número simbólico, absolutamente importante para nuestra memoria, pero nosotros sabemos que no hubo 30.000 personas que desaparecieron. Nosotros tenemos los números de la CONADEP y también tenemos los que se han agregado después y podemos ponerle un nombre y apellido, como siempre dice Graciela Fernández Meijide sobre este tema. Respetarlos es poder nombrarlos, no es utilizar un número que simbólicamente tiene mucho peso, que tenía sentido durante la dictadura en el momento en el que se hacían reclamos internacionales para que el resto de la comunidad internacional interviniera en lo que estaba pasando en Argentina. Pero hoy en día los que están negando el número de desaparecidos son los que quieren imponer la cifra de 30.000 como verdadera, cuando todos sabemos que lamentablemente por la ilegalidad en la que fue llevado todo, ni siquiera tenemos un número cierto.
Me gustaría preguntarle, y con mucho dolor, ¿no? ¿En quiénes confiamos para ese número del que ella nos habla? Le preguntamos a los genocidas, ¿habrá Sabrina Ahmedet? Yo quiero creer que sí, que muchos de ellos se fueron a la tumba sin aportar ningún dato, con cara de piedra en los juicios frente a las madres y abuelas, sin aportar un miserable dato de qué era lo que habían hecho y dónde estaban esas personas que todavía se siguen buscando. Esas personas, si me quedo corta, estamos hablando de bebés. Estamos hablando de bebés. ¿En quiénes deberíamos confiar para hablar de cuántos son exactamente? ¿En esas personas que tiraban gente de los aviones? Es una locura lo que está pasando. Y es una locura que haya algunos que todavía defiendan estas cuestiones. En el día de ayer escuchaba algunos relatos que, elogiando la columna de la Cámpora, repleto de jóvenes, la plaza donde también había mucha gente joven, decía, bueno, esta es la juventud no es la negacionista. Bueno, no, también son ellos. También hay jóvenes seguidores, por ejemplo, de Javier Milei, por ejemplo, de Sabrina Ahmedet, que compran este discurso, lo repiten y defienden exactamente esto mismo que ellos proponen. Y eso sí es muy peligroso, es muy peligroso. Creíamos que lo teníamos ya un poco aprendido, ¿no?, como sociedad. Y sin embargo, bueno, algunos llegan al Congreso Nacional, Victoria Villarruel, ¿no?, por ejemplo, de la mano de Javier Milei. ¿Qué dice? Bueno, no, y por esto es grave, por esto les decía que nos resultaba grave y por eso queríamos empezar así el programa de hoy, porque también estos discursos, no solamente en la República Argentina, bueno, a nivel mundial podríamos decir, el crecimiento de la derecha, de los discursos del odio en general. Yo hablaba de la red social Twitter. Bueno, esos discursos del odio que se replican constantemente y sobre todo en redes sociales, ¿desde dónde son fomentados? ¿Por qué crecen? ¿Qué es lo que vale la pena analizar un poco todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacer para que no sigan creciendo los discursos del odio, sino otro tipo de discurso, más reflexivo, más profundo y también desde otro lugar, que no tenga que ver con la agresión? Bueno, por esto que vimos en los últimos días. Milei y Espert no paran de crecer, triplicaron su intención de voto y el ala liberal se ve fuerte para 2023, trayendo estos discursos de los que hablamos. Javier Milei y José Luis Espert crecen en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2023. Sorprendentes resultados de la encuesta de la consultora Opina Argentina. Esto está pasando ahora y no podemos sacar la mirada de este lugar.